Y fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. El carácter de Cristo está en nosotros. Esfuérzate y sé valiente, y Él te va a entregar lo que te pertenece. Porque cuando el ungido tiene intimidad con el Señor, la paternidad de quien te ungió se manifiesta poderosamente y ya te reconocerán. Le interesa al mundo que te puede dar salvación y vida eterna. La Biblia dice: el que esté firme, vele que no caiga. Esto no lo predico con orgullo, lo predico con temor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Señor te bendice. Iglesia Adoración. Gracias, Señor. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en un pasaje que está en 2 de Samuel capítulo 18, el verso 32. Si no trae su Biblia, pues búsquelo ahí en su celular, y si no, va a estar acá. ¿Okay? No cae mal traer la Biblia a la iglesia, pues digo yo, pero ahí la vamos a ver. Dijo el rey al Cusita. Estamos hablando del rey David, y es uno de los momentos más dramáticos y fuertes que vas a encontrar en la historia de Israel. Es un pasaje que tiene que ver con un padre y un hijo. Le va bien al joven Absalón, y el Cusita respondió: sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. O sea, la respuesta fue cruda, lo atravesó por el corazón, le sacudió el alma, le movió las entrañas, porque fue la peor noticia y la que no quería escuchar el rey. La noticia acerca de un hijo rebelde que se había levantado contra él pocos días antes, que había querido robarle el trono y que no había tenido éxito. Cuando se dio cuenta que su rebelión no iba a poder llegar a su fin, tuvo que huir. Y los guerreros valientes de David, que ya pues es un hombre consolidado, tiene un ejército fuerte, ha reinado por muchos años en Jerusalén, esos guerreros persiguen al joven Absalón y lo alcanzan. Absalón había sido uno de los muchos hijos que tuvo David con varias de sus esposas y concubinas. Es una historia fuerte, es una historia que tiene que ver con la paternidad y cómo a veces las cosas no salen bien. Cómo la paternidad es fundamental, es esencial para el desarrollo de cada ser humano, y cómo la ausencia de esa paternidad nos afecta. Absalón había sido un muchacho muy valiente, muy aguerrido, muy determinado. Ese tipo de persona que hace cualquier cosa por su familia. Y claro, una de sus hermanas había sido abusada sexualmente por un medio hermano, un muchacho hijo de otra relación que se había embobado completamente con la muchacha, y como no hallaba cómo acercarse a ella, la engañó haciéndose el enfermo y pidiéndole que trajera una sopa a su habitación en su casa. Y una vez que ella estuvo allí, abusó de ella, y la chica sale corriendo con aquel agravio tan grande. Se corre la voz en el palacio de lo que pasó, pero nadie hace nada. Así es que Absalón, que es su hermano, decide tomar la ley en sus propias manos, la justicia, y se arma una fiesta e invita a su medio hermano a venir para matarlo, y lo logra. Los reúne a todos sus hermanos, y cuando están en media fiesta lo atraviesa y lo mata. Él sabe lo que está haciendo, sabe que está muy mal lo que está haciendo, y por lo tanto decide huir, quedar desterrado por un tiempo. No preguntó qué pensarían los demás, él simplemente hizo lo que él consideraba que era justo, y era vengar a su hermana. Y aquí viene lo interesante de la historia, porque su padre
el rey David guarda silencio por mucho tiempo. No lo manda a llamar, no lo procura, no procura arreglar nada. Se queda en silencio. Y entonces, con el tiempo, alguien en su corte le dice: ya pasó mucho tiempo, manda a traer al muchacho, está lejos, mándalo a traer, por favor. Y lo manda a traer, da órdenes de que lo busquen y lo traigan. Y cuando él está por llegar a la ciudad, él da órdenes y dice: díganle a Absalón que se vaya a su casa. No hay un diálogo, no hay nada, lo manda a su casa. Y el silencio y la falta de comunicación, a veces creemos nosotros equivocadamente que sana las heridas, pero no es así. Cuando es tiempo de hablar algo, porque es importante solucionar un conflicto, y tú dejas que el tiempo pase, el daño se hace más grande a veces. La llave, hay que saber usar la llave correcta en el momento correcto. Hay momentos en la vida en que la llave que hay que usar es el perdón hacia una persona, o es pedir perdón. Y tú puedes orar todo lo que quieras, pero en realidad la llave para solucionar el conflicto es que tú pidas perdón, o que la persona sea perdonada por ti. A veces la llave no va a ser solo la oración, la llave va a ser restituye a la persona. Tú le faltaste a la persona, tú tomaste algo que no era tuyo, tienes que darlo de regreso, tienes que pagar esa deuda, tienes que, es más, pagarla con intereses si es el caso. ¿Por qué? Porque tú ofendiste a una persona. Entonces tú puedes orar y tú puedes decir: Dios me perdonó. Sí, Dios te perdonó, pero tú tienes una parte en ese conflicto que tienes que resolver. Y la respuesta, la llave no es la oración, es la oración y la restitución. ¿Me doy a entender? Lo mismo pasa en este caso. Y entonces, cuando el tiempo pasa, finalmente el rey Absalón se ven cara a cara, se dan un beso en la mejilla y es todo. No pasa nada más. Y con el pasar de los meses, Absalón se recupera de este conflicto y reaparece en la historia usando los carros de guerra de su papá. Es un hombre más alto que cualquiera, es mejor parecido que ningún hombre en Jerusalén, así lo dice la escritura. Y tenía una melena tremenda que la ondeaba al aire en su carro de lujo, paseando por toda la ciudad como el príncipe, el hijo del rey. Claro, era evidente que él quería heredar también el trono. Y cuando terminaba de pasearse por la ciudad, llegaba a la puerta de la ciudad, que es el lugar en donde las personas resuelven sus querellas, sus asuntos legales, sus asuntos de impuestos con el gobierno. Y Absalón se paraba allí en la puerta y saludaba a toda la gente que venía con sus problemas, a todos los que ingresaban a la ciudad, y hacía negocios con ellos, les perdonaba deudas, hablaba con ellos, y quizás les decía: miren, el rey está muy viejo para estar atendiendo estos rollos, pero yo estoy aquí, yo sé cómo ayudarles a ustedes, tranquilo, yo me encargo. Y se fue ganando, dice la Biblia, fue robando el corazón de las personas de la ciudad, hasta que se autoproclamó rey en Jerusalén, y levantó un ejército, le hizo la guerra a su papá, y finalmente, como ya les conté, no tuvo éxito. Y este es el momento en que David le dice a sus hombres de guerra: traigan al muchacho, pero no le hagan daño, tráiganlo, yo puedo solucionar esto, yo sé lo que voy a hacer, es mi hijo, está herido, yo no sabía que le había hecho tanto daño, pero tráiganmelo vivo. Sus guerreros no le hacen caso, lo atraviesan entre todos con sus espadas. Había quedado enredado en su melena en un arbusto, en un árbol, y lo atravesaron, lo rodearon y lo atravesaron entre todos. Y esta es la noticia y este es el momento. Y dice la escritura que el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Yo siempre he dicho que esas fueron las palabras de reclamo, de pertenencia, que Absalón quiso escuchar toda la vida y nunca escuchó.
Era tarde. Es lo que su hijo había reclamado todos esos años. Aun cuando, a veces cuando los hijos saltan las bardas y pasan las fronteras, a veces es en un intento de que alguien los pare, que alguien les enseñe, que se preocupa tanto de ellos como para estorbarles el mal. Decirles: no vas a ir para allá, tú no vas a destruir tu vida, porque aquí tienes un papá que te reclama: tú eres mío, tú eres mía, me preocupo por ti, te amo tanto que no te voy a dejar destruir tu vida así nomás. Y eso no estuvo ahí. Lo que hubo fue silencio. Es que todos los seres humanos venimos al mundo con una necesidad profunda de saber y sentirnos que pertenecemos, que tenemos una familia, que tenemos un padre, que tenemos una madre, que tenemos algo que podemos llamar es mío, o alguien que nos pueda llamar: tú eres mío, tú eres mía. No en el sentido de control, sino en el sentido de pertenencia, ¿no? Y en ese sentido, hace muchos años viví una historia. Te voy a pedir las imágenes cuando quiera, ¿ok? No te muevas de ahí. Pero hace unos años leí en una revista norteamericana, eso fue, imagínense, allá por los años 80, 1980, el siglo pasado, ¿ok? Y fue una revista que me cautivó porque el formato era grande, era una revista grande en los Estados Unidos que se llamaba Life, y las imágenes, las fotografías le daban la vuelta al mundo. Era una de las revistas más prestigiosas de fotografía y de noticia. Y cuando yo miré aquella foto me sacudió. Tenía que ver con unos mellizos que habían nacido en una situación de salud terrible, con muy pocas probabilidades de sobrevivir. Habían sido abandonados en el hospital. Estaban en cuidados intensivos por varios días, y conforme las enfermeras y los doctores los cuidaban, uno de ellos sale del peligro, pero el otro se queda en cuidados intensivos y con un pronóstico terrible. Una cosa que la verdad hacía temblar a las enfermeras, y decían: a este lo perdemos en cualquier momento. Sacaron a su hermano de la habitación, y una noche, cuando la enfermera viene a revisar cómo está aquel niño, ella dice en el artículo: yo supe que lo perderíamos esa noche. Y ella, que se había encariñado con el bebé, comenzó a pensar: ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo dejar que se vaya así nomás. Y se le ocurrió una idea descabellada, pero la hizo, una idea loca. Pero ella se fue al cuarto donde estaba el hermano y se lo trae a la cama y lo pone al lado de su hermanito enfermo y moribundo. ¿Y qué creen que pasa? Lo que pasa la provoca a ella a irse a buscar una cámara que tenía en un escritorio y a tomarles la foto que le dio la vuelta al mundo. Quiero que muestres esa foto, porque fue en ese momento que cuando su hermanito, el que está sano, se acerca a su hermano enfermo, le tira el brazo encima. Y ella dijo: esto nadie me lo va a creer. Y toma la foto. Y lo que sigue es impresionante. El chico salió de peligro en las próximas horas. Puede haber explicaciones médicas para eso, pero la principal, creo yo, va más allá de la medicina. Es el poder de un vínculo. El poder que hay en un vínculo, en compartir la vida, la existencia con una persona que sabemos que es mío y que yo soy suyo. ¿Sí? Hablando de mellizos, les llevo a consideración por unos minutos una de las historias que me habla más de la importancia de ese vínculo con nuestros padres. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de los patriarcas, cuando el patriarca Isaac tiene hijos y sus hijos le nacen mellizos? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Y sus hijos, dice la historia, que pelean en el vientre de la mamá, y que cuando su mamá consulta con el Señor le dice: es que hay dos reinos, dos pueblos en tu vientre,
pelean por el poder y uno de ellos, el menor, va a tomar la delantera. Un día el mayor servirá al menor y ella se queda tratando de figurar qué será aquello. Cuando finalmente nace, en la escritura dice que Esaú nace primero, pero su hermano Jacob nace agarrado del tobillo de su hermano mayor. Y que Jacob, imagínense, esto era, a mí me recuerda a una persona, no voy a hablar de ella, pero hay una niñita que nació 8 mesina y cuando nació dejó de respirar por unos minutos y el equipo médico la llevó corriendo a cuidados intensivos, y unas horas después el papá de esa niña fue finalmente a ver cómo estaba, y lo primero que me dijo la enfermera fue impactante, porque ella estaba toda llena de mangueritas y de cosas, y fue muy fuerte verla así, pero la enfermera me dijo: wow, esta niña es una peleadora, esta va a levantar polvo cuando sea grande. Hemos necesitado 2 y 3 enfermeras para poder meter los cables, porque ella se los saca, se los quita. Ella dice: no quiero esto. Así era Jacob. Jacob le dijo a Esaú sin palabras: me ganaste, pero me la debes. Me ganaste esta vez, pero me la debes. Y la escritura dice que conforme ellos crecieron, hay el pasaje lean la historia, señores, vayan a la casa y léanlo. Está en Génesis 25, versos 24 al 28. No lo voy a leer para no tomar más tiempo del que quiero tomar, pero dice la escritura en el 27: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador, era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac, el papá, amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaban, y bobo que fuera, ¿verdad? Pero Rebeca amaba a Jacob. Y ustedes se están dando cuenta que no solamente hay una batalla entre el mayor y el menor, sino que hay una batalla en la familia, porque el mayor se gana el corazón de su papá porque se parecen. Ambos son toscos, ambos han tenido que desarrollarse en la casa y atendiendo los asuntos de la tribu. Esaú es así, es un hombre peludo, por cierto, dice la escritura, estaba cubierto de vello. Y para su papá era como: este es mi hijo, aleluya. Pero Jacob se ganó el corazón de su mamá, y su mamá lo quería mucho, y dice la escritura simplemente que porque era tranquilo. Ustedes saben, tiene mucho que ver con las mamás, porque si Esaú era un tipo tosco que andaba metiéndose en problemas en la escuela, quebrando cristales y rompiendo pupitres y escapándose de la escuela para hacer fechorías, eso al papá le parecía fantástico, pero la mamá no podía con eso. En cambio el otro, Jacob, era un muchacho siempre tranquilo, leyendo libros en la casa. ¿A cuál mamá no le gusta un muchachito que saca solo 100 en la escuela y que, bueno, es bien portado, no grita, no hace nada? Es un muchacho que donde ella lo pone, él se queda queditico. Feliz la señora, feliz, este muchacho, no tengo queja con él, metido en el internet, estudiando, no jugando, claro, todo el tiempo estudiando. Era un muchacho, era una belleza. Y la familia se divide, pero la historia no se queda allí. Cuando los años pasan, Jacob, que está determinado a ser el líder de esa tribu, el que gane el lugar de liderazgo, aprovecha un momento de hambre de su hermano que regresa de la casa, está muerto de hambre y todavía tiene que llegar a la casa y tiene que destazar al animal y tiene que cocinarlo. Pues Jacob le aparece en el camino con un negocio, con un contrato, y le dice: mira lo que tengo acá, y le saca una sopa de lentejas. Y el bruto de Esaú se va casi de cabezas, y el tipo le dijo: no, viendo el payaso y soltando la risa, dicen allá en Costa Rica. O sea, tú me firmas aquí primero. ¿Y esto qué es? No, es un acuerdo que tú me cedes a mí el derecho de los primogénitos, el primer hijo de la tribu, que se lleva una gran parte de la herencia de su papá y se convertirá en el líder de la tribu. Y entonces
Esaú le dice: ¿yo para qué quiero eso? ¿De qué me sirve si me voy a morir de hambre? Enséñame dónde firmar, y firma. Y Jacob se queda con ese derecho. La batalla es todavía muy grande porque los años pasan, y entonces se llega el día en que el papá de ambos, siendo muy viejo ya casi sin vista, sabe que va a morir pronto, y le da instrucciones a su hijo Esaú: quiero que vayas a cazar, como a ti sabes que a mí me gusta, tráeme un animal, cocínalo para mí, y una vez que yo haya comido de tu casa te voy a bendecir y serás el próximo líder de la tribu. Y claro, la mamá de Esaú estaba escuchando detrás de la cortina. Es una costumbre milenaria esa. Eso no lo inventamos en el siglo XX ni nada, no, eso tiene rato. Cuando usted ve a una persona de esas que para la oreja y pone atención donde no le importa, eso ha estado con los seres humanos hace siglos. Y las mamás, que aparte tienen así como que unos tentáculos impresionantes, uno puede estar hablando allá suavecito y ellas saben. Yo no sé cómo se dan cuenta, tienen ojos aquí atrás. Y entonces trae a su hijo rápido y le dice a su favorito: Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Porque aparte, las mamás son ocurrentes. Las mamás siempre tienen soluciones. Las mamás siempre saben cómo arreglar cosas, cómo ir adelante de las cosas y poder solucionar cuando no parece. Y ahí lo voy a dejar. Así es que ella le dice a su hijo: mire, hágame caso. Y cuando él pregunta: y mamá, ¿qué voy a hacer yo? Usted tranquilo, todo lo tengo arreglado. Y le saca de la lavadora la ropa del gimnasio de su hermano Esaú, que huele a rayos y centellas. Se lo pone encima a Jacob y le pone una piel de cabra sobre los brazos y en el pecho, porque Jacob era lampiño completamente. Y entonces ella le dice: pues con este olor y con este pelo engañamos al viejo de tu papá, tranquilo, ¿no? Y él dice: no, pero ¿cómo me va a descubrir? Yo no hablo como Esaú, porque aparte Esaú era así como bam bam y hablaba así como, y Jacob era así como tenía una vocecita que apenas para el gasto. Y entonces, claro, lo pusieron a practicar. La mamá le dijo: pero usted es inteligente, practique, mijo, practique, agarre la grabadora, escuche las conversaciones de su hermano y practique. Y dice él: ¿y qué si me descubre y me llevo yo la maldición encima? Dice: esté tranquilo, lo tengo todo arreglado. Pero yo no puedo cazar nada, mi hijo. Y le abre una sopa Campbell y se la pone en el microondas. Su papá está tan viejo que no va a distinguir. Ese tipo ya no sabe ni dónde está parado. Y lo empuja en la tienda el tipo. Ya el tipo se queda como: ¿qué hago? Temeroso, se acerca. Y entonces su papá le dice: hijo mío, qué rápido regresaste. Y él: sí, papá. Sí, papá. Ok, Esaú, ven. Y le pone la olla de sopa Campbell y la huele y dice: wow, esto es lo que yo quería. Ahora sí, mi hijo, acércate, porque hay algo. A mí me huele a gato encerrado aquí, porque la voz, pero le dice: acércate, quiero olerte. Y lo huele y dice: muchacho, el tufo de Esaú, definitivamente es Esaú. Y le pone las manos en los brazos, y peludo como Esaú, y le mete la mano en el pecho, definitivamente es Esaú. Hay gato encerrado, algo pasó, la voz como que te cambió, pero es Esaú. Te voy a bendecir. Y se levanta sobre el bordón a como puede y lo bendice. Y qué oración tan tremenda, ¿no? Porque le dice: como el olor de los campos es el olor de mi hijo. Digo: ay, Dios mío. Yo esta mañana me puse a pensar que el concepto de olores era muy distinto hace miles de años. Entre más a tierra y a barro y a cabra oliera, era mejor la cosa. Dios mío, Señor tenga misericordia. Y entonces lo bendice. Jacob se le acercó, le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo. El olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad, y que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti.
Que seas el amo de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan sean malditos, todos los que te bendigan serán bendecidos. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esta es la bendición que le dio Dios a Abraham y que Abraham le dio a su hijo Isaac, y es la bendición no solamente de ser el líder de una tribu, sino ser parte del plan eterno de Dios con Israel, de quien Dios dijo que los que te maldigan sean malditos y los que te bendigan sean benditos, y que tú ejerzas autoridad sobre muchas naciones. Esa fue la bendición de Dios para Abraham. Se la dieron a Jacob, y la mamá está esperando allá por atrás de la tienda, y cuando Jacob sale, que la mamá no sabe qué ha pasado, Jacob la mira y le hace yes, y se van a hacer fiesta. Y en lo que ellos están haciendo fiesta, entra Esaú por otro lado, sudado, sucio, con un venado encima, lo destaza y lo corta y lo mete en la olla, el pobre bobo, lo cocina y se lo trae a su papá, y su papá le dice: ¿qué? Sí, papá, aquí está la comida. No, ya comí hace rato, muchachos, ya yo estoy más bien por tomar la siesta. No, papá, aquí hay un error, yo soy tu hijo Esaú. E Isaac le dice: yo no sé qué ha pasado aquí, alguien me ha engañado. Y Esaú se tira al piso y llora, y agarra a su padre las ropas y le dice: padre, tú no me puedes dejar sin bendición. Y su padre le dice: lo siento, bendije al que tenía que bendecir, y la única bendición que te puedo dar, yo no entiendo cómo pasa esto, tú servirás a tu hermano menor. Lo mató. Ese hombre salió a matar a Jacob. Y claro, no tomó por sorpresa a la mamá, aparte porque la mamá le había dicho a Jacob: tranquilo, una vez que terminemos esto, ya había agarrado un avión para irse a donde la familia lejana. Te vas con las tías por allá, esa familia lejana, te quedas con ellas, tranquilo. Cuando todo se resuelva acá, tú regresas. Yo lo tengo todo arreglado. Y así fue. Lo que no sabía Rebeca es que el plan no le iba a salir como ella había planeado. Ella nunca más vería a su hijo. La familia quedaría dividida por mucho tiempo. ¿De qué estoy hablando acá? Estoy hablando de la urgencia y la necesidad que tenemos de una bendición paterna. Porque en el plan de Dios, como lo dijo el pastor Gustavo hace un rato, en el plan de Dios representamos los padres a nuestro Dios, que es un Dios de bendición, que quiere bendecir a sus hijos, porque en la bendición está el propósito marcado para la vida de ellos. ¿Sí? Y la historia que estamos leyendo tiene que ver con la búsqueda de esa bendición, porque ese es el tema. El tema es que Isaac había bendecido de muchas maneras a su hijo Esaú, había creado un vínculo con él que todos los hombres necesitamos con nuestro padre, pero había obviado la necesidad que tenía su hijo Jacob de ese vínculo y de esa bendición. Por lo tanto, Jacob la robó. Y tiene que ver mucho con cómo actuamos los seres humanos a veces cuando alguien nos roba esa bendición. Cuando los hijos no recibimos esa bendición de nuestro padre y no tenemos ese vínculo con nuestro padre, tendemos a tratar de robarle a la vida esa bendición. Y algunos toman vías muy positivas, se vuelven muy productivos, se vuelven deportistas, se vuelven estudiosos, se vuelven académicos, acumulan títulos y carreras para poder llamar la atención de su padre y conseguir esa bendición. Otros no, otros se hunden, buscan la bendición de otra manera y se hacen de amigos de mala fama y de compañeros y de pandillas, y se enredan buscando una conexión y un vínculo con otros muchachos, con otras muchachas, y buscan en el sexo y en las drogas y en los amigos lo que no se les dio en la casa, pero que piden a gritos, como pedía a gritos Absalón. ¿Sí? La historia no se queda allí, porque aunque Dios mueve las cosas para que Isaac bendiga conscientemente a Jacob después, antes de que se fuera de viaje, le dijo: no entiendo cómo ha pasado esto,
pero entiendo que el propósito de Dios es que tú seas el líder de esta tribu y que seas bendecido como un patriarca, y lo bendijo antes de irse. Pero la historia nos dice que para Jacob el vínculo y la bendición que él necesitaba no se quedó allí, porque por los próximos años busca encontrarle sentido a su vida. Se casa, y no voy a entrar en esos detalles, pero se topó con muchos retos en la vida, hasta que finalmente, tiempo después, él oye la noticia de que su hermano Esaú lo está buscando, y él piensa lo peor. Él piensa que lo va a atravesar, porque aparte Esaú era un tipo así fortachón, y Jacob, como ustedes saben, no hacía ni ejercicio. Y entonces yo creo que él dijo: este tipo cuando me encuentre me va a agarrar del pescuezo, y con solo que haga así, ya voy a ver la gloria, se acabó todo. Y entonces él se prepara y dice: ¿qué tengo que hacer antes de este encuentro? Necesito resolver cosas, necesito prepararme. Y entonces le pide a sus esposas y a sus hijos que vayan delante en una marcha delante de él para encontrarse con Esaú. Creo yo que es en un intento de suavizar cualquier ira a través de los sobrinos y a través de las esposas de su hermano, no lo sé. Y Jacob se queda solo en un lugar completamente desierto, y en ese lugar desierto Dios viene a su encuentro. Y la escritura dice que lo que pasa esa noche es muy raro. Es una de mis historias favoritas en la Biblia. Está en Génesis 32, les leo. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y cuando el hombre vio que no ganaba el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Para los que no saben, ese es un ángel con el que está peleando Jacob. Es un representante del Señor. Algunos también dicen que es una teofanía, que es Cristo aparecido en el Antiguo Testamento de forma corporal. Y dice que cuando vio que no podía con Jacob, porque este es el punto, señores. ¿Quién es un peleador desde que nació Jacob? Ha peleado por su bendición, y cuando vio a este hombre que se le tira encima para pelear con él, él sabe que hay algo especial en esta persona, pero no sabe quién es, y lo que hace es pelear con él, pelear y pelear toda la noche. Yo no entiendo eso, pero Dios mío, este hombre era terco, era aguerrido, era determinado. Cuando finalmente el ángel ve que no puede con él, lo toca en la cadera, se separa ese hueso y ese tendón, y cae al piso con gran dolor. Y entonces ahí viene el encuentro. Le dice: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, dijo Jacob. Verso 27, ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Jacob, suplantador, le iba muy bien el nombre. El que toma el lugar de otra persona, el que engaña, el que usurpa, el que se gana las cosas de manera no legítima. Y le dice el Señor: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, le dijo Jacob, dime cuál es tu nombre. Le dijo Jacob: ¿por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. Y el sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Y de lo que estamos hablando aquí es de que aunque las personas tengamos una falencia tremenda de bendición y de vínculo con nuestro Padre, Jacob es un ejemplo de que cuando nosotros nos encontramos con Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese es el Padre perfecto que realmente puede darte la bendición que tú no conseguiste de tu casa. Ese es el Padre que, aunque hubiéramos tenido un Padre perfecto, nadie bendice como el Padre celestial, nadie llena como el Padre celestial, nadie marca como el Padre celestial. Y tú y yo podemos pasar la vida buscando bendiciones, pero la bendición que tú necesitas, y Jacob lo gritaría hoy, es la bendición de tu papá, porque de él vienes y a él regresas. Él es tu Dios, él es tu Padre, él es el que te dio la vida,
Él es el que te pone nombre. Esa maravilla de fenómeno que se da en la Biblia cuando Dios le cambia nombre a las personas tiene que ver con que los seres humanos descubran para qué son buenos. El mundo te pone nombres que a la postre, después de años, son nombres despectivos, nombres que te bajan, nombres que te marcan negativamente. Pero cuando te encuentras con el Señor de los cielos y de la tierra, Él te enseña quién eres tú verdaderamente. Eres amado, eres perdonado, abrazado, eres real sacerdocio, nación santa, hijo, hija de Dios. Ese es el nombre que tú y yo tenemos que adquirir cuando nos encontramos con el Padre Celestial. Amén. Y claro, yo me relaciono de manera muy profunda con la historia de Jacob, porque yo encontré paralelos en la historia de esta familia con la mía. Vengo de una familia de 5 hermanos. Lo que voy a seguir ahorita es mi testimonio de manera resumida, para que no se me duerman, pero encuentro similitudes allí. 5 hermanos, todos seguidos un año del otro. Cuando mamá se casa con papá, de inmediato comenzaron a tener hijos. Mamá había esperado muchos años para casarse. Mi padre era un muchacho joven, venía de ser criado en la calle, había perdido a su madre a los 6 años. Siempre se dolió de esa pérdida. Siempre reclamó a su mamá. Su padre se volvió a casar y las cosas con su madrastra no fueron necesariamente las mejores. Y creció en la calle. Decidió tirarse a la calle cuando se dio cuenta de lo que pasaba en su nuevo hogar. Y bueno, lo hizo la calle con todo lo que eso pudiera querer decir. En una edad muy temprana ya era un hombre alcohólico, estaba realmente adicto al alcohol, y en una vida social que lo alejaba de todo lo que pudiera ser bueno. Yo admiro en él que a pesar de esa vida tan dura, fue una persona que es autodidacta, leyó, se preparó, en fin. Pero cuando se casan, comienzan a tener hijos, y cuando él se casa también, el alcohol vuelve. Nuestra madre nos decía que lo conoció sobrio, que no entiende qué pasa en el proceso de casarse y que vienen los hijos, pero él comienza a echar para atrás en aquella adicción y vuelve al alcohol, y entonces se hace de un negocio de venta de licores y de eventos especiales. Un negocio que creció mucho en esos años, y un negocio que reunía 2 elementos que me parecen curiosos el día de hoy. Yo crecí entre jugadores de fútbol que practicaban en la plaza al frente del negocio de mi papá. Papá era aficionado al fútbol y amaba el fútbol y era padrino de equipos de fútbol. Y claro, quería que todos estuviéramos metidos en el fútbol, pero a mis hermanos mayores les encantó el fútbol y aquí a su servidor nunca. Entonces, claro, aquello hizo que no hubiera un vínculo de intereses con mi papá. Aparte que yo descubrí con los años que por alguna razón que nunca entendí, papá se conectaba bien con los 2 mayores. Y luego los 2 menores eran como los cumiches, decimos allá en Costa Rica, los mimados de la casa, muy pequeños. Pero con el tercero, que era yo, no había eso. Y había desde muy temprano en mi vida, esa competencia de la cual no fui consciente entre mi hermano mayor y yo, acerca del interés de mi papá y de la bendición de mi mamá. Y esa fue mi vida. Yo creo que, claro, papá vivía fascinado con mi hermano mayor por el interés en el fútbol y por otras cosas, pero mamá vivía fascinada conmigo porque a mí me gustaba estudiar, me gustaba leer, yo era tranquilito, yo siempre bien peinadito, yo no me metía en problemas. Mis hermanos mayores venían que le rompieron el ojo a una persona, que quebraron cristales ahí en la escuela, que andan matando pájaros en la calle con flechas y metiéndose en la casa de los vecinos, y siempre había algo con lo que mamá tenía que estar. Y yo no, yo tranquilo en la casa, feliz de la vida, leyendo, dibujando. Era un medio nerd, dicen allá en los Estados Unidos. Y bueno, mamá fascinada conmigo. Entonces, ¿qué pasaba?
Mis hermanos mayores eran los que siempre se llevaban la faja de mi papá y de mi mamá, y yo no. Y una vez que mi hermano se queja llorando y dice: pero ¿por qué a él no le pegan? Mi mamá se voltea y dice: ¿y qué quiere? ¿Que le pegue porque es bueno? ¿O que lo castigue porque hace lo que tiene que hacer? Y claro, aquello enconaba más la situación. Pero mi punto en todo esto es darme cuenta que no podía crear ese vínculo con papá, que papá se mantenía a la distancia, que no sabía cómo manejarme. Y un día vine con la idea, dije: a papá le gusta el fútbol, le voy a pedir que entonces me enseñe a jugar fútbol, porque los dos sinvergüenzas de mis hermanos mayores no querían enseñarme. Los hermanos mayores del barrio tenían un club, los grandes, los de 10 años para arriba, todos se iban a campamentos, todos se iban a jugar sus partidos de fútbol, y los menores solo servíamos para recoger las pelotas que salían de la plaza. Y entonces algunos menores nos resistíamos y eso, pues no vamos. Y no aprendí a jugar fútbol. Finalmente un día le dije: papá, quiero aprender, quiero que me lleves a practicar fútbol. Me dijo: bueno, te voy a llevar. Me compró el uniforme, me compró los tacos, los zapatos, y sábado en la mañana me fui a la plaza donde tenían un partido. Bueno, sin ninguna presión, había como 24 jugadores ahí al frente mío, cuando papá me dijo: se patea así. Yo: Dios mío, ¿y ahora cómo le hago? Tengo unos semiprofesionales al frente mío, ¿cómo voy a hacer yo? Y claro, cuando fui a darle el golpe a la pelota, cerré los ojos y no la pegué. Y no la pegué la segunda y no la pegué la tercera, hasta que papá comenzó a pegar gritos y se puso rojo. Papá era iracundo, perdía el control de manera muy rápida. Y donde yo vi aquel cuadro y me sentí avergonzado delante de todos, salí corriendo a mi casa, me quité el uniforme, los tacos, los tiré en la bolsa de la basura y dije: el fútbol no es para mí, se acabó. Durante ese mismo tiempo, la verdad que lo que debía haber hecho fue otra cosa. Hoy haría una cosa muy distinta. Quizás patearía con los ojos abiertos y iría directo a la cara de algunos de esos jugadores a reventarle la nariz, pero no lo hice. Bueno, el tema es, con los días le dije: papá, llévame al estadio. Iban todas las semanas al estadio, comían salchichón, tacos a las 8 de la noche, era divertido. Regresaban a la casa a las 9:30 de la noche. No teníamos que acostarnos a las 6 de la tarde como a mamá le gustaba, con las gallinas, como se acuestan las gallinas. Entonces yo decía: es una buena manera de divertirnos e ir con papá. Me dijo: ¿a ti no te gusta el fútbol? Le dije: ¿a ti qué te importa? Yo quiero ir. Ok, 5 de la tarde quiero recogerte, tienes que estar listo. 5 de la tarde, mamá está terminando de pasarme la peineta con brillantina. Dios mío, con brillantina. ¿Alguien conoce lo que es eso? Muchacho, y eso no había fuerza ni viento que moviera ese pelo como me gusta. Y cuando ella está terminando de pasarme el peine, me dice: apúrate porque te dejan. Y yo miro a mamá con los ojos abiertos y le digo: mamá, no, papá me prometió. Me dijo: te van a dejar. Y doy media vuelta y oigo el portón del patio de mi casa que lo tiran, y supe que era papá, que había salido a escondidas. Y me fui con todo, corrí media cuadra con todo. ¿Tú sabes cómo sabes tú cuando corres con todo? Cuando pegas los talones en tus nalgas. Yo corrí con todo, y con decirles que la calzada era tan bien hecha que de hecho me deslicé sobre la calzada cuando llegué a la esquina, y donde voy a gritar porque veo a papá entrando en el taxi con mis 2 hermanos mayores, no había nada que hacer. El momento en que iba a llamarlos, arranca el taxi y se van. Y ese día me di cuenta de lo que pasaba acá. Le dije: papá no quiere tener nada que ver conmigo, yo por lo tanto no quiero tener nada que ver con mi papá. Se me murió en este momento, yo lo acabo aquí adentro, yo lo saco de mi vida, saco ese vínculo de mi vida, nunca más buscaré eso. Y me volví un muchacho con cara de buena gente, pero un rebelde como Absalón. Nunca más procuré depender de mi papá. Yo me hice de una cuenta de banco a los 9, 10 años. Comencé a poner dinero ahí, lo que él me daba porque él quería,
lo metía yo en el banco. Yo decía, yo voy a hacer crecer este dinero y voy a ser independiente y de ese tipo no necesito nada. Y así fue toda mi vida. Conseguí becas para ir a la secundaria, becas en la universidad, y me desligué de mi viejo. Dije, esto se queda acá. La historia de papá toma otros matices. Papá se va de la casa con una amiga de mamá, en fin, fue terrible. Y el alcohol y el desastre de su negocio lo trajo al suelo, a la miseria al final. Y en medio de todo eso, como ya les conté, conocí al Señor. Y conocer al Señor me dio una perspectiva distinta en la vida. A los 14 años abrieron una iglesia cerca de mi casa. Y fue la primera vez que ya consistentemente fui a una iglesia y aprendí lo que era el poder de una comunidad cristiana como estas, porque aprendí a amar a Dios, aprendí a amar a los demás, aprendí a perdonar a mi hermano mayor, aprendí a lidiar con la vida de otra manera, más constructiva, a pensar distinto, a pensar de otra manera. Y gracias a Dios por eso. Y claro, Dios trajo a mi vida una figura noble de paternidad, que es mi pastor. Es un hombre íntegro, es un hombre amante de su esposa, fiel a ella, crió sus hijos bien. Yo crecí asistiéndolo a él en todo en la iglesia, desde sus hijos hasta la iglesia, y esa fue mi adolescencia. Y bendigo a Dios por todo eso, porque me hizo mucho bien. Él me dio otra referencia de lo que es una autoridad espiritual en la vida de las personas. Alguien que no abusa, alguien que cuida, alguien que ama, alguien que procura lo mejor para ti. Es la persona que me regaló mi primera guitarra para aprender a tocar guitarra, y es la persona que fue, digo yo, el causante de que comenzara a cantar entre los jóvenes. Y mire usted a dónde paré, que yo no tenía ni idea. Ese hombre sembró esas cosas en mi vida, sembró confianza, sembró cuidado, me cedió su púlpito, me dio confianza, me enseñó que podía servir a Dios, que debía de servir a Dios. Yo creo en el poder que tiene un pastor de Dios para sanar, para liberar, para levantar, para reconstruir la vida de las personas. Pero claro, cuando yo transiciono de la adolescencia a la universidad, tuvimos un choque muy fuerte. Me había pedido, tenía ciertas condiciones que él quería que yo siguiera como líder, y yo no las cumplí en ese momento. Es que a mí, como les dije, tenía cara de buena gente, pero se me escapaba la rebelión de vez en cuando. Se salía por ahí, y entonces no le hice caso. Y él me había dicho puntualmente: no quiero que andes con estas personas, tú eres un líder, tú no puedes andar con cualquier muchachito de la iglesia, eso no te ves bien, estos muchachos son drogadictos todavía. Yo le dije: yo los voy a cambiar. No, me enredaron en cuentos, fue terrible. Y cuando vienen a traer todo ese montón de basura y de cuentos con mi pastor, ¿qué creen que pasa conmigo? Que me duele profundamente darme cuenta que él les creyó más a ellos que a la persona que él llamaba a su hijo. Y entonces le dije: ¿sabes qué? Hice lo mismo con él que hice con mi papá. Le dije: Dios te bendiga, llévate un suéter y te vas por donde quieras. Y le entregué todos mis puestos en la iglesia, de maestro, de líder de jóvenes, de todo. Le dije a la secretaria: dile a don Raúl que Dios lo bendiga, no quiero verlo ni pintado. Y me fui de la iglesia. Y por los próximos 2 años traté de perderme lo más que pudiera en el mundo. Después de que había sido un muchacho bien criado en la casa, en fin, traté de hacer todo lo que nunca había podido hacer, pero todo me salía mal. Y esa es la otra parte de la historia. Todo me salía mal, era terrible. Iba a la iglesia. Usted se puede imaginar lo que es estar como en este predicamento, en esta encrucijada. Iba a la iglesia porque yo decía: pues ya, mamá quería que fuera, iba. Y pasaba criticando al pastor todas las 2 horas. Yo decía: ¿para qué uno viene a la iglesia? Yo mejor no vengo. Me iba y me metía en la discoteca. Mis amigos de universidad me querían enseñar a fumar. Yo me ahogaba. Decía: no, esta vaina no, yo no sirvo para esto. Me traían la cerveza. Yo no puedo con esto. Nunca me ha gustado. No le encuentro el sabor a esto. Terrible. Licor menos. O sea, otros licores. No, yo no soy para esto. Además, con el ejemplo de mi papá, yo quiero estar lo más lejos posible del alcohol. No sirvo para eso. ¿Y qué vas a hacer cuando vas a una discoteca? Mascar chicle, dije. Y tomarme una Coca-Cola, ¿será? No sé. Y pasaba 2 horas pensándolo 2 veces para sacar a una chica a bailar. Era terrible.
Yo no entiendo qué me pasaba a mí. Pues les explico lo que me pasaba. Que cuando yo estaba maquinando planes no muy buenos, la presencia de Jesús la podía percibir ahí en la discoteca. ¿Y cómo hace usted para pecar a gusto si Jesús está ahí? No se puede, no hay manera. Entonces yo quiero que entiendan esto. No es que yo sintiera que los ojos de Dios estaban ahí diciendo, dale, te parto con un rayo y te mando al infierno. No era eso. Era simplemente que no podía por respeto a Él. Yo decía, es que no, ¿cómo hago esto? No puedo. Y comencé a tener una batalla espiritual terrible, al punto que dije, pero ¿por qué es que Dios no me deja en paz? Yo tengo compañeros míos, amigos de la iglesia que al final se fueron de la iglesia y se perdieron, deshicieron en el mundo, y Dios los dejó que hicieran todo eso y a mí no me deja. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y comencé a pensar y llegué a una conclusión. Dije, Dios me está buscando porque yo era un buen partido en su equipo. Yo era un jugador importante en su equipo. Él quiere que yo le sirva. Pues no le voy a servir. Ahora que me doy cuenta, la próxima vez que Dios me quiera echar a perder los planes, voy a echarle en cara esto. Y un día en la universidad, viernes en la noche, vamos a salir con mis amigos, 3 días de farra. 3 días, yo nunca había hecho eso. Y vamos a ir a la casa de alguien a fumar, a tomar. Era una locura. Semana universitaria. Eso, los jardines los riegan con cerveza en la universidad en esa semana. Y entonces, ¿qué pasa? Que estoy en la clase, viernes en la noche, terminando la clase, y cuando nos paramos para salir, la presencia de Dios otra vez ahí. Y dije, ¿qué es esto? Me va a echar a perder el plan otra vez. Entonces me fui por atrás del edificio y me senté por ahí en una área solitaria y le dije a Dios, yo me imaginé la conversación, le dije, Señor, siéntate ahí por favor, ¿ok? Y me voy a sentar acá y tú y yo tenemos que hablar. Y le dije, me tienes hasta aquí. Le dije, hasta aquí me tienes harto con esta cuestión. Es una persecución, ¿qué es esto? Yo quiero que me dejes perderme en el infierno. Yo con gusto me voy al infierno. ¿Sabes por qué? Porque yo sé por qué me estás buscando. Me estás buscando para que yo te sirva, ¿verdad? Sí, eso es lo que pasa. Tú tenías un buen ministro ahí en la iglesia que te servía y todo eso. Y le dije, ¿y para qué? Después de que era pastor de jóvenes, ¿dónde están todos esos jóvenes el día que yo me fui de la iglesia? ¿Cuál de ellos me vino a buscar? ¿Y dónde está el pastor? Que el pastor busca las ovejas perdidas. ¿Dónde está el pastor que me buscó? Que es como un papá para mí. Vivo, le dije al Señor, por si no lo recordabas, vivo a una cuadra de la iglesia. A nadie le cuesta ir a saber qué pasó con Danilo Montero. ¿Y sabes por qué pasa esto? Le dije, ¿sabes por qué nunca más te voy a servir? Porque eres un jefe de lo peor. Tú le pagas mal a la gente. Así es que yo jamás te volveré a servir. Y ya saqué mi rabieta y me quedé ahí. Dije, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Ah? Esta no la viste venir, ¿verdad? ¿No? Y después de ese silencio, la presencia de Jesús, la voz de Jesús, que me habla tan claro que yo no sé. Miren, yo no sé cómo uno pueda escuchar la voz de Dios en una situación como la que yo estaba, porque yo estaba tan rebelde. Y antes de esto, en mi adolescencia, que yo ayunaba, oraba, leía la Biblia, yo era un ratón de iglesia, yo vivía metido en la iglesia, siempre culpado de esos ayunos, haberme quedado de este tamaño. Yo ayunaba tanto. Yo me acuerdo que mi mamá se preocupaba y un día me levantó para ir al colegio y me dice, papito, ya tengo listo el desayuno. Y le dije, no, mamá. Y me dice, ¿qué? No, estoy ayunando. ¿Estás ayunando otra vez? Sí. Me dice, pues llevas 3 días ayunando. Y le digo, sí, mamá, estoy ayunando otra vez. Y no me insistas porque reprendo al diablo, ¿no? Y entonces me dice, no, pero es que, me dice, mijito, es que para que un espíritu pueda ayunar necesita un cuerpo. Y a ti ya no te queda. Tú no puedes seguir haciendo eso. Te estás matando. ¿Qué es esto? ¿Y saben por qué era todo eso? Porque yo quería escuchar la voz de Dios, porque yo quería agradar al Señor. Pero ahora, muchos años después, en mi rebelión,
yo escucho la voz de Dios y esto no me cuadra, nada me cuadra, porque yo le decía a Jesús, Jesús, algo está mal. Jesús, iglesia, discoteca, diablo. O sea, ¿qué haces tú metido en una discoteca? O sea, se te perdió el caminito, mijo, ubícate. ¿Qué hago yo tan rebelde escuchando la voz de Dios? Pero lo escuché. Y me dijo, yo no te busco por lo que tú puedas hacer por mí, no lo necesito. Los ángeles me sirven mejor que tú, sin quejarse. Me dijo, yo te busco por lo que eres, porque eres mi hijo. Y no hay cosa buena que tú puedas hacer para que yo te ame más. Y no hay cosa mala que tú puedas hacer para que yo te ame menos. Yo te amo como un padre ama a un hijo, simplemente porque es hijo. Y eso me explotó la cabeza. Este cuadro, esta ecuación, yo no la conocía. Yo era como Jacob, toda la vida ganando puntos con mi papá y tratando de ganar puntos con mi pastor, y nunca lo logré. Y me di cuenta en ese momento de mi vida que toda esa vida de oraciones y de ayunos y de lectura de la Biblia y vigilias no eran necesarios. Siempre había tenido el amor de mi Padre Celestial, pero no lo creía. Y este fue el momento de pelear con el ángel y decirle, Señor, no te dejo hasta que me bendigas. Enséñame quién soy yo, quién eres tú para mí. Y ese fue un punto de partida, de sanidad y de regreso al Señor, con un amor y una entrega como yo nunca había experimentado en mi vida de joven. Comencé a buscar a Dios no porque tenía que predicar o algo, sino a pasar tiempo con Dios porque necesitaba conocer a mi Padre Celestial. Comencé a pasar 2 y 3 horas a solas con Él cada tarde al venir de la universidad, porque lo anhelaba. Traía mi Biblia y leía, y el Espíritu Santo me comenzó a hablar y a enseñar. Me decía, toma nota, cuando encuentras estos pasajes, hablan de ti, de cómo yo te veo, de lo que pienso de ti, de lo que voy a hacer contigo. Fue en esos años que Dios comenzó a hablarme. Un día vas a ir a naciones y vas a hablarle a la gente de mí y vas a guiarlos hacia mi presencia. Yo no entendía estas cosas, pero ahí lo descubrí a solas con Dios. Porque nada, mira, tú puedes venir a la iglesia, pero no hay nada como tener una relación personal con Él en tu vida. Eso cambia la vida de las personas, y cambió mi vida. Ahora yo quiero amarrar todo esto ya, porque hay una segunda parte de esta historia que es mi parte favorita. Cuando, ¿qué hora es, pastor? Era la 1. Bueno, vamos a la 1:30 hoy, y me perdonan ya que no. En esos años de que volví al Señor, papá regresó a la casa y trató de ganar los años que había perdido, pero no se podía. De alguna manera vino con sus rollos, con su alcohol y con muchas cuentas que pagar, y yo tenía que pagar esas cuentas porque era prácticamente la única persona que trabajaba en la casa. Eso me pareció tan injusto y me enojó tanto. Comencé a pelear con Dios, y después de haber tenido una discusión con papá, me fui a la iglesia donde yo siempre oraba y me agarré con el Señor. Siempre he sido peleón con el Señor. Y entonces le dije, esto no es justo. Yo ya perdoné lo que tú quieras, pero yo tengo 20 años. Yo merecía tener un viejo al que llamara papá, pero esto no es un papá. Esto es una persona que depende de mí. Esto no está bien. Estoy harto de lidiar con estas cuestiones. Estoy muy enojado contigo. Estoy muy enojado por qué tú permites que pasen estas cosas. Y en medio de mi lucha con Dios tuve una especie de experiencia. No puedo decir que es una visión ni nada, pero me acordé
reviví a los 7 años cuando papá había golpeado muy fuertemente a mamá, le había sacado la sangre. Y yo vi todo aquello. Tenía 7 años, escuché los gritos de mamá pidiendo ayuda, corrí a auxiliarla, me encontré con papá en el pasillo completamente alcoholizado, me paralicé, me pegué a la pared, lo dejé que pasara, tiró la puerta, corrí a mamá a ayudarla y ahí me di cuenta de lo que había pasado. Fue traumático, lloré muchísimo esa mañana, me acuerdo. Y de pronto dejé de verlo como si fuera una visión y me encontraba ahí, me encontraba sentado ahí llorando, y para mi sorpresa la voz de Dios me dijo: nunca te diste cuenta, ¿verdad? Le dije: ¿de qué? Me dijo: mira a tu derecha. Y cuando miro a mi derecha, Jesús está sentado ahí conmigo, me está abrazando y se está tapando la boca porque él llora tanto como yo, y me dice: siempre estuve allí, siempre voy a estar. Yo me llamo el Padre Eterno porque no soy como tu papá ni como tu pastor. Yo soy el Padre que nunca deja de ser Padre. Soy el Padre que siempre está presente. Y eso me trajo una liberación tremenda. Me dijo: quédate toda la vida peleando por lo que pudo ser y no fue, o acepta mi amor y perdona a tu papá. Y le dije: no es justo. Me dijo: mira la cruz, tampoco la cruz fue justa. Pero desde la cruz Jesús dijo: perdónalos, es lo que yo te pido que hagas. Si quieres ser libre, perdona. Y de todo corazón perdoné a mi papá ese día. Y Dios me llevó a otro momento para correr las cosas, y termino acá. Papá escribí un libro que se llama El Abrazo del Padre, algunos de ustedes lo conocen, y comencé a enseñar en algunas iglesias años después acerca de estos principios de comunión con Dios. Me invitan a una iglesia a hablar de esto, y cuando llego me llevo la sorpresa de que mi papá está ahí. Y tengo que contarles una historia antes de esta. Papá, unos meses antes, había llegado a la casa para celebrar la Navidad con nosotros. Yo lo invité. Cuando terminamos, lo llevé a su casa. De camino me contó su vida, me abrió su corazón por primera vez y me dijo: mira, yo tengo que pagarte esto que has hecho, te dejé deudas, cosas. Un día de estos voy a levantar el dinero y te voy a pagar. Y ahí fue que le dije: papá, quiero contarte lo que pasó conmigo hace un tiempo y cómo el Señor me liberó de ese resentimiento, y yo te volví a poner en ese santuario donde uno pone a sus papás. Y te amo y te bendigo. Ese día papá, esa noche papá recibió a Jesucristo en su corazón conmigo. Entonces, tiempo después me lo encontré en una iglesia, y cuando lo vi entre la gente dije: yo tengo que cambiar el tema porque voy a hablar de papá, y ahora somos amigos y no me la puedo jugar. Costó mucho esto, costó mucho. Yo no puedo hablar de él aquí porque... Y el Espíritu Santo me dijo: ¿tú crees que yo no sabía que él iba a estar acá? Tú hablas lo que yo te dije que tienes que hablar. Ok, y hablé. Y para mi sorpresa, la gente pasa al frente antes de que yo terminara. Había mucha gente con mucho dolor, lloraban, y dije: tengo que parar esto acá. Entonces les dije: vamos a orar por ustedes, pasen al frente. Cuando la gente pasa al frente, mi papá pasa detrás de la gente y comienza a poner las manos en las espaldas de la gente. Y yo dije: Dios mío, Cristo viene pronto o algo así, porque digo: ¿qué es esto? O sea, que yo sepa, papá no va a una iglesia y menos saber orar por la gente. Entonces me bajo de la plataforma, dejo a alguien arriba y lo busco atrás y lo saludo. Le digo: papá, ¿cómo estás? Bien, mi hijo. Y le digo: ¿qué estás haciendo acá? Y me dice: ¿a vos qué te importa? Y le digo: ay, siempre, ¿verdad? Tan tierno papá, tan buena onda tú. Y se echó a reír y me dijo: no, es que tengo una vecina que es cristiana y yo no sabía que tenías un libro, y me dijo que tú venías a hablar del libro, y yo quise escucharte y por eso estoy acá. Y entonces me quedo en silencio, porque el silencio que dice y me dice: fantástico, fantástico, todo lo que tú hablaste hoy es tal cual, te felicito. Me dice: solo hay una cosa que yo corregiría. Y quedé así frío, y cuando le iba a preguntar qué, él me dejó hablando solo y se subió a la plataforma y agarró el micrófono. Yo dije: yo casi me muero ya. Y dice: buenas noches, yo soy Oscar Montero Rivera, soy el papá de Danilo,
Y yo quiero decir 2, 3 cosas. Primero que nada, que lo que mi hijo ha dicho hoy es tal y como pasó. 2, que yo soy el responsable de la destrucción de mi matrimonio y de mi familia. 3, que estoy arrepentido de eso y que le pido perdón a mis hijos que están acá, a mi hijo, y le pido perdón a mi esposa que ya está en el cielo, que ojalá me escuche. Le pido perdón. Y lo último, dice, lo único que yo quiero corregir acá es que Danilo ha dicho toda esta noche que él buscó mi bendición toda la vida y que nunca la consiguió. Y me dijo: te equivocas, siempre te bendije. Dice, yo siempre te bendije, pero siempre lo hice en silencio. Y hoy lo quiero hacer en público. Dice: estoy orgulloso de ti, te amo, te bendigo. Yo le doy gracias a Dios por la forma en que Él te está usando para sanar a muchas personas y la forma en que el Espíritu Santo te usa para bendecir a muchas personas. Y yo quiero terminar esta mañana, esta tarde aquí, diciéndote: es posible ser libre de ese silencio que mata el alma de uno. Cuando papá y mamá no estuvieron, cuando no te bendijeron, por lo tanto tú nunca sabes lo que vales, porque la fuente principal de ese propósito te la robó. Se fue con esa bendición, se fue a la tumba sin decirte lo que tenía que decirte. Pero yo quiero decirte hoy: es posible recuperarse de eso. Es posible que el Espíritu Santo te traiga un encuentro con tu Padre Celestial, en donde oyes lo que tienes que oír y sabes que el Padre tiene un nombre nuevo para ti, que la vida te llamó fracasado, sin sentido, bueno para nada, que tú eres estúpida, que tú no sirves, que tú vas a ser como tu abuela o como tu mamá o como quién sabe quién, de manera despectiva. Pero el Espíritu Santo te hizo una nueva creación en Cristo Jesús, una nueva persona. Y Él tiene un nombre nuevo para ti, tiene un nuevo significado para ti. Como le dijo a Pedro: te llamabas así, pero yo te llamo Pedro. Como el Señor le dijo a Jacob: no te llamarás más suplantador, te llamas príncipe con Dios. Dios tiene un nombre nuevo para ti y es en tu relación con Jesucristo. Tiene una nueva persona para ti y está en las páginas del Nuevo Testamento, revelado a través de lo que Jesús dice que tú eres. Tú no eres lo que el mundo dice, tú eres lo que Dios dice que eres. Tú vas a tener éxito porque Dios está contigo, y te va a ir bien porque Dios está contigo. Eres bendecido cuando te levantas y cuando te sientas, cuando trabajas y cuando descansas, porque Dios lo dice así. Y Él es tu fuente. Vine a decirte hoy: es posible perdonar. No se siente perdonar, se decide perdonar. Y cuando la decisión está, el sentimiento viene después. ¿Me sigues? Cuando tú tomas la decisión de honrar a Dios perdonando, Dios te da la bendición de la capacidad después de experimentar el perdón. ¿Sí? Es posible que Dios restaure relaciones que han estado quebrantadas, pero tú eres el primero que Dios quiere restaurar hoy, y es a través del perdón. ¿Sí? Quiero que inclines tu rostro donde estés. Padre, gracias por hablarnos esta tarde. Dile conmigo: por hablarme a mí, Señor. Yo sé que me estás hablando a mí. Gracias, Señor. Creo en ti. Creo en el amor que el Padre tuvo por mí al darme a su Hijo Jesucristo. Yo recibo el amor del Padre esta tarde, que me lo da tu Espíritu Santo. Ya no soy huérfano, soy hijo, hija
del Dios verdadero. Mi propósito y mi identidad vienen de ti, mi Padre, y recibo tu amor, recibo tu Espíritu Santo, Señor, porque tu Espíritu es un espíritu de adopción. Hoy puedo decir Abba a mi Padre en los cielos, porque sé que me ama. Dilo conmigo, sé que me amas. Dile conmigo, recibo tu amor, recibo tu abrazo, Señor. Lléname en esta mañana, lléname, Señor. Llena todo rincón de mi vida, Señor. Llena todo vacío en mi vida. Creo que tú eres suficiente para llenarme como nadie más. Gracias por eso. Gracias por eso, Señor. Padre, dile conmigo, Señor, sé que me has perdonado por todo lo que guardé en mi corazón. Yo no soy responsable de lo que otros hicieron contra mí, pero yo sí soy responsable de las actitudes que generé a raíz del pecado, del abuso, del rechazo de otras personas. Pero hoy te digo, Señor, yo asumo la responsabilidad de haberme enojado, de haber abrazado la rebelión, de haberme corrompido, de haber tomado caminos equivocados, de haberme vuelto una persona egocéntrica, autosuficiente según yo. Hoy rindo todas esas cosas, Señor, y sé que me perdonaste de ellas. Ahora te pido, dile conmigo, ahora te pido, Señor, que me des la gracia de perdonar lo que tengo que perdonar, porque si tú me perdonaste en la cruz, yo también puedo perdonar. Pero dame esa gracia, Señor. Yo tomo la decisión de perdonar, pero dame la gracia de experimentarlo también, que yo pueda palpar ese perdón, que yo pueda extenderme en bendición y perdón para aquella persona que he tenido atada a mí por sus ofensas. Por eso aquí en tu presencia, yo tomo la decisión de perdonar a esas personas. Tómate 30 segundos más y delante del Señor tú vas a sentir y saber qué cosas y a quiénes tú tienes que perdonar, y hazlo delante de la presencia del Señor. Menciónalos por nombre delante del Señor y bendice a esas personas. Aun si fueron personas que murieron, bendice la memoria de esa persona. Y dile, Señor, yo suelto a esta persona y suelto esta ofensa y la entrego aquí, Señor, y recibo hoy, Señor, la libertad que tú le das a los que perdonan, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Gracias por eso, Señor. Gracias por eso. Hay libertad en este lugar. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Aquí hay libertad, se rompen cadenas. Yo oro en el nombre de Jesús que se cierran puertas, se cierran maldiciones, se sanan heridas, se liberan ligamentos que eran del mal. Herencias se quebraron en la cruz y se quiebran esta mañana en el nombre de Jesucristo. No vamos a repetir la historia, no vamos a repetir la maldición que vino de nuestras casas. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Dile conmigo a Dios: soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy bendecido y soy amado por mi Padre Celestial, y esa es mi identidad en el nombre de Jesús. Levanta esas manos donde estés. Yo te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo de parte del Padre Celestial. Te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo tu mente, bendigo tu creatividad, bendigo tu caminar, bendigo tu futuro, bendigo tu matrimonio, bendigo tu futuro matrimonio. Bendigo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bendigo tu existencia, porque naciste, porque Dios quería que estuvieras acá. Y Dios tiene un buen plan para ti y Él lo va a concretar. Eres cabeza y no cola. Vas hacia arriba y no hacia abajo. Vas hacia adelante y no hacia atrás. Eres bendito, bendito en tu salir, bendito en tu entrar, bendito en tu descanso, bendito en tu trabajo.
En el nombre del Señor, los propósitos de Dios se cumplirán en ti y prosperan en ti y a través de ti. En el nombre de Jesús, todo vacío es lleno, toda falencia es suplida en el nombre de Jesús. Y eres abrazado por Dios hoy, en el nombre de Jesucristo. ¿Quién dice amén a eso hoy? Que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. El carácter de Cristo está en nosotros. Esfuérzate y sé valiente, y Él te va a entregar lo que te pertenece. Porque cuando el ungido tiene intimidad con el Señor, la paternidad de quien te ungió se manifiesta poderosamente y ya te reconocerán. Le interesa al único que te puede dar salvación y vida eterna. La Biblia dice: el que esté firme, vele que no caiga. Esto no lo predico con orgullo, lo predico con temor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Señor te bendice. Iglesia Adoración.